La fuerte crisis que azota al país desde hace unos años ha provocado unas fuertes medidas políticas para contrarrestarla, apoyándose sobre todo en unos duros recortes presupuestarios. El sector cultural ha sido uno de los más damnificados. Muchos han sido los movimientos y manifestaciones que han salido a la calle como protesta a esas medidas. Los gritos al gobierno y en especial al ministro Wert parecen no haber surtido mucho efecto ante los dirigentes del país, que se refugian de todas las protestas detrás de su mayoría absoluta en el Parlamento. Yo entiendo que la gente salga a la calle y entiendo cualquier forma de protesta o de discrepancia, en fin, que se desarrolle por los cauces legales. Lo que no comparto, lógicamente, son las razones y sobre todo no comparto la exageración que se está haciendo en torno a las circunstancias, incluidas esas que usted ha mencionado, de las medidas que se han tomado para hacer más eficiente el gasto educativo, porque en ningún sitio está escrito que la educación, como la prestación de cualquier otro servicio público, no tenga que estar sometida a las mismas reglas de eficiencia que se piden en cualquier actividad. Nadie ha quedado indiferente ante este nuevo paradigma en el que nos encontramos. Expertos de todos los ámbitos de la cultura, desde actores a directores de centros de arte o periodistas, han expuesto su opinión a los medios explicando cómo creen que deben de afrontar la industria esta nueva época que le ha tocado vivir. Bueno, beneficiarla evidentemente no. Los recortes se están produciendo en todos los ámbitos de la sociedad y los servicios públicos. Es evidente que la cultura en ese sentido no tiene prioridad, porque cuando se está ajustando la sanidad y la educación es evidente que la cultura en ese sentido no es un servicio público prioritario, pero no cabe duda que le va a causar un perjuicio notable no solo a la formación intelectual de la sociedad española, sino a la propia industria cultural. A mí me parece también, incluso más importante que eso, me parece significativo la subida del IVA para los productos culturales y muy en especial, por ejemplo, para los libros electrónicos que tienen un IVA superior al que tienen en la mayor parte de Europa. Pero de todas maneras lo que hay que entender es que la situación general del país es crítica y que también la industria cultural como tal está sufriendo un cambio de paradigma en el sentido de que se está empezando a disfrutar más por internet que por las redes y por las nuevas tecnologías, que de la forma socializada en la que estamos acostumbrados a través de espectáculos en teatros o en cines o de los museos. Este cambio de paradigma no tiene todavía un modelo claro, no sabemos hacia dónde camina, pero evidentemente es una reconversión de la industria cultural que va a suponerle un perjuicio muy claro, ¿no?, para lo que tiene de soporte intelectual y moral de una sociedad. Mientras que las exposiciones, los museos y las bibliotecas se han visto perjudicadas, la industria cinematográfica y teatral ha visto cómo sus beneficios han superado toda barrera histórica, en parte también por la inversión de capital extranjero en muchas de las producciones, como es el caso de Lo Imposible o el musical El Rey León. Pues no tengo nada original que decir más que ser una voz más que claman contra esos hachazos que ha recibido la cultura en el país y el desprecio con el que se la ha tratado desde los que dirigen este país en este momento tan difícil, que yo sé que es muy difícil y muy complicado, pero hay muchísimas cosas que hacer que no se hacen y tocan cosas que son vitales, que son como el oxígeno para respirar, ¿no?, como la sanidad, la educación, la cultura. Esas tres cosas debería ser el final del final, el final del final del final de los recortes. El presupuesto en cultura se ha visto reducido en casi un 70%, dejando prácticamente sin apoyo a la industria cultural, que se ha visto obligada a recaer en manos de empresas privadas. Bien, nadie somos ajenos, por supuesto, a esta crisis económica que estamos viviendo todos, tampoco los teatros de ópera, tampoco el Teatro de la Maestranza. Por supuesto que los recortes por parte de las administraciones públicas, debido a esta crisis económica, han sido muy fuertes en el teatro. Nosotros bajamos la cantidad de programación en la temporada 10-11, nos adelantamos,
pero desde luego desde ese momento lo que no estábamos dispuestos a bajar la calidad y no la hemos bajado. Prueba de ello es la aceptación del público, que lo seguimos teniendo, nuestro principal patrimonio, ¿no? Y otra forma por la que hemos podido también un poco afrontar esta crisis ha sido porque la financiación del teatro no es enteramente pública. El año pasado puedo decirte que la financiación ha sido un 57% pública y un 43% privada, o sea, de recursos propios, entendiendo estos recursos propios como ingresos por taquilla y por ingresos por patrocinio, que en el último año, después de la gran bajada efectivamente que tuvimos en el 10, nosotros hemos incrementado los patrocinios. O sea, por eso quiero también agradecer a los patrocinadores su implicación con la cultura y en concreto con el Teatro de la Maestranza. A pesar de todo, la cultura es algo intrínseco en el ser humano. Por más que el presupuesto y las subvenciones se reduzcan, la industria no puede ponerse fin y ha tenido que buscar formas de reinventarse. Sí, en términos generales, y te digo que yo prefiero una cultura con un peso importante del sector privado que del público. Yo no creo en la cultura subvencionada. Creo que uno de los problemas que ha tenido España en materia cultural es una excesiva dependencia del poder público. Es verdad que en países como España o como Francia el peso del Estado es imprescindible porque la industria tiene muy poco desarrollo, pero aunque no creo que los recortes obedezcan a un modelo ideológico en ese sentido que tú sugieres, sí creo que si eso desembocase en un cambio de modelo en el que la industria se financiase más de una manera autónoma, sería a la larga positivo, pero tengo serias dudas de que eso ocurra así. Creo que ahora mismo, sin una cierta asistencia todavía del sector público, la industria cultural en España tiene muy difícil la supervivencia industrial. En primer lugar, ya te digo que la calidad sigue incólume, está intacta, pero después lo que hemos hecho es incrementar la productividad y diversificar aún más la programación. Algo que están empezando a hacer los teatros. Este teatro siempre se ha apoyado en dos patas fundamentales, dos pilares, que han sido la ópera y el sinfonismo, pero además atendiendo, por supuesto, también al flamenco, a la danza. Pues bien, ahora lo que hemos hecho es diversificar aún más. Hemos tenido ballet sobre hielo, hemos tenido musicales, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que así lo que hemos podido afrontar es llegar, nuestro objetivo es llegar al mayor número de público, a los mayores sectores sociales, al objeto de que disfruten de nuestra programación y de nuestra cultura, claro que sí. Bueno, centrando en el arte contemporáneo, como a cualquier museo, le afecta a la crisis, claro que sí, como va a ser de otra manera cuando los presupuestos en cultura han bajado. La Junta de Andalucía, su presupuesto se ha ajustado en todos los departamentos y en cultura, por supuesto, también. Nosotros, de todas formas, ante la crisis queremos echar imaginación, hay que reinventarse e incluso ir hacia adelante, porque para atrás ni para coger impulso. Y por eso, porque queremos que hay que echarle imaginación, vamos a empezar muy fuertes este año. Pero hay que echarle imaginación porque el arte no puede parar. El arte y la cultura es necesario para nuestra educación sentimental. Aquí tienen ustedes un trocito de cultura, un trocito de arte en pleno corazón de Sevilla, así que les invito a venir.